Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Proverbios, el capítulo 3, el versículo 5. El Señor me ha movido a leer unos cuantos pasajes en este día, pero solamente vamos a leer este para introducir el mensaje. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Le voy a dar algunos momentos mientras lo buscan. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 3 y el versículo 5. Es un verso creo que es bastante familiar. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. En otra versión creo que dice sabiduría. Dios le bendiga, se pueden sentar. Mientras estaba pensando de qué hablar, hoy me vino este pasaje a la mente. Y me vino a la mente que si hay algo que nosotros necesitamos en estos días difíciles, es confiar en Dios. Y me dio curiosidad y comencé a buscar en la Biblia diferentes textos que tienen que ver con confiar en Dios. Y les voy a leer algunos de ellos. Segunda de Samuel 22:3 dice: Dios de mi roca, en Él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salud, mi fortaleza, mi refugio, mi salvador, que me librará de violencia. Salmo 18, versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fuerte mío, en Él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Salmo 28, versículo 7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se goza mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 34, versículo 8 que leímos al principio. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Salmo 52, versículo 8: por lo que a mí toca, siempre pongo mi confianza en el amor grande de Dios. Yo en su presencia cobro vida como árbol cargado de frutos. Y finalmente, y en el Salmo 91, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Proverbio 28, 25 dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Yo quiero preguntarle a usted, ¿por qué será que Dios en tantos pasajes de su palabra, y créanme que hay muchos más, habla acerca de confiar en Él? Yo creo que es porque Dios sabe que a pesar de que Él nos ha revelado su poder y su amor, Él sabe que a nosotros se nos hace difícil confiar en Él en todo momento. Confiar es tener libertad para expresarse. Cuando usted confía en alguien, usted se atreve a decirle cualquier cosa. No piensa que lo va a juzgar, no piensa que lo va a rechazar, porque usted confía en esa persona. Y confiar también es tener la libertad para expresarse y acudir a Dios sin temor de restricciones.
Entendemos que no hay obstáculo entre Dios y nosotros. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, sabemos que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y en este tiempo que es tan crítico para la iglesia, yo creo que cómo vamos a salir de esta situación, de esta pandemia, depende en qué confiamos. Este pasaje que leímos en Proverbios nos indica que nos toca a cada uno de nosotros decidir si vamos a confiar en Dios o vamos a confiar en nosotros mismos. Si vamos a confiar en lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios revela en nuestras vidas, o si vamos a confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias experiencias. Nosotros lamentablemente pasamos la vida mayormente contando con nuestro conocimiento y nuestro razonamiento en vez de contar con los consejos de Dios. Pero es necesario que para nosotros poder triunfar, para nosotros poder ser felices, para nosotros poder alcanzar la vida eterna, para nosotros poder vivir felizmente aquí en la tierra, es necesario poner toda nuestra confianza en Dios, a pesar de lo que suceda, a pesar de los problemas, a pesar de los desastres, de las enfermedades, de las pandemias, etc. Necesitamos, le voy a decir de esta forma, yo creo que el lema de cada cristiano o creyente debe ser: mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios, no en mí, no en los demás. Es más, la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confiara en otro hombre. Necesitamos confiar en Dios. Si examinamos en las Escrituras, encontramos muchos casos de personas que confiaron en Dios y triunfaron. Déjeme decirles que Job pasó por las pruebas más difíciles, más terribles que nosotros nos pudiéramos imaginar. Job en un día lo perdió todo. Perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió sus casas, perdió todo el ganado, perdió hasta la salud. Job perdió todo menos la confianza en Dios. Porque Job dice en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. En medio de esas pruebas, cuando aún su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Cuando aún sus mejores amigos le decían: oye, algo tú has hecho. Confiesa tu pecado delante de Dios. Agobiado por todos lados, Job se atreve a decir: yo sé que mi Redentor vive. Y por eso Job triunfó por encima de todas aquellas pruebas. David confió en Jehová. Mire, parado delante de aquel gigante, este muchachito, el gigante era un guerrero, tenía toda clase de armadura. El pobre David lo que tenía era una pequeña honda y 5 piedrecitas. Y el gigante le dice: tú vienes contra mí como si yo fuera un perro con palos. Pero David sabía que el mismo Dios que lo había defendido de los animales feroces que habían atacado el rebaño, él sabía que ese mismo Dios lo iba a proteger del gigante Goliat, y así fue, y él triunfó. La palabra de Dios nos cuenta de una viuda que estaba enfrentando la muerte, la viuda de Sarepta. No tenía nada. Lo único que tenía era un puñado de harina y un poquitito de aceite en una vasija. Y ella pensó: voy a hacer una última torta para comer mi hijo y yo, y entonces morir. Pero viene el profeta de Dios
Y le dice, haz como has dicho, pero primero hazme una torta a mí. Y miren, la confianza de aquella mujer en el Dios de Israel permitió que ella obedeciera lo que le dijo el profeta. Puso al profeta antes de su propia vida, enfrentando la muerte segura. Obedeció al profeta. Confió en la palabra de Dios dado por él. Y durante toda el hambre que hubo en aquella tierra, a ella nunca le hizo falta harina ni le hizo falta aceite. Porque cuando confiamos en Dios, Dios obra. Cuando confiamos en Dios, Dios nos socorre. Cuando confiamos en Dios, Él hace lo imposible. Tomaron a los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y como no habían adorado la estatua de Nabucodonosor, amenazaron. El mismo rey dijo que los iba a echar en el horno de fuego. Y fíjense en las palabras de ellos. En Daniel 3, del 17 al 18. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Pero aunque no nos libre, escuche, no vamos a adorar esa estatua. Los echaron en el horno y no les sucedió nada. Mire, no había ni humo en su ropa. Pero los 2 que los echaron murieron. Porque ellos confiaron en Dios. Y Dios los libró. Y cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, él confió en Dios y Dios lo libró. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra a otras personas que dejaron de confiar en Dios. Los israelitas, cuando estaban delante del Mar Rojo, le dijeron a Moisés en Éxodo 14, versículo 11, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos traíste a morir en el desierto? No veían forma alguna que Dios pudiera obrar. Pero Dios abrió el mar y pasaron en seco. Nuevamente, cuando estaban delante del monte de Sinaí y Moisés estaba arriba en el monte con Jehová y habían pasado tantos días, ellos se desesperaron y le pidieron a Aarón que les hiciera una estatua de uno de los dioses de Egipto, porque dejaron de confiar en Moisés, dejaron de confiar en Jehová. Y no se crean, Moisés no fue tan perfecto tampoco. En el libro de Números, capítulo 11, hay un pasaje donde el pueblo estaba exigiendo carne. Porque mire, los pobrecitos solamente estaban comiendo pan del cielo. Y eso no era suficiente. Imagínense, Dios estaba enviando pan todos los días para que ellos se alimentaran y se atrevieron a quejarse. Que querían carne. Y Moisés le habló a Jehová y Jehová le dijo, mira, prepara el pueblo porque yo voy a enviar carne hasta que le salga por la nariz. Hasta que estén hastiados. Mira, va a haber carne hasta un día de viaje en cada dirección. Por 30 días. Y Moisés les dice a Jehová, si se mataran todos los bueyes en la tierra, ¿habría suficiente carne? Como quien dice, lo que tú estás prometiendo. Moisés le dice a Dios. Moisés dudó en esos momentos. No confió que Dios podía suplir suficiente carne para todo el pueblo. Pedro, el atrevido, el impulsivo, ve a Jesús caminando sobre las aguas. Y le dice, Señor, si eres tú, permite que yo pueda caminar sobre las aguas también. Y Jesús le dice, ven. Y él sale del barco y da 2 o 3 pasos y mira las aguas que están moviéndose y se olvida. Deja de confiar en Jesús. Quita sus ojos. Mire, cuando usted quita sus ojos de Dios y pone sus ojos en los problemas, se hace más grande.
Ahí es donde fallamos. Cuando comienza la duda, cuando comenzamos a angustiarnos, cuando comenzamos a deprimirnos. Es necesario creer. Es necesario confiar. Particularmente cuando las cosas están difíciles. En el versículo que leímos dice que debemos de confiar en Jehová con todo el corazón. Plenamente. Sin duda alguna. En toda circunstancia. Y déjeme decirle que el que confía en Jehová lo pone en primer lugar. Como la ayuda que le sirvió primero el profeta. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, Él suple lo que hace falta. ¿Cuántos alaban a Dios? Y les voy a decir un secreto. Y es que el Señor quiere que usted lo ponga Él primero. En el libro de Malaquías, el capítulo 3, el versículo 10, dice, traed los diezmos al alfolí y haga abundancia en mi casa. Y luego que dice, y probadme en esto, si yo no abriera las ventanas del cielo y enviara bendiciones hasta que sobreabundan. Pero primero, traed los diezmos al alfolí y haga alimento en mi casa. Si usted da a Dios libremente, es porque usted está confiando en el Señor que nada le va a hacer falta. No hay nada más triste que alguien decir, yo no diezmo porque el dinero no me da. ¿Sabe algo? Usted el dinero no le da porque no diezma. Porque usted está poniendo a Dios segundo o tercero o cuarto. Si lo pone primero, cuando usted honra a Dios y lo pone primero en su vida, Dios lo bendice. Él promete, probadme en esto, abriré las ventanas del cielo, enviaré bendición hasta que sobreabunda. Pero nosotros queremos ver que las puertas del cielo se abren y haya bendición en abundancia antes de nosotros hacer lo que sabemos que debemos hacer. Eso es por falta de fe. Eso es por falta de confianza. El mundo no hace la voluntad de Dios porque valora más su propia voluntad. Y por eso a veces a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios. A veces nos cuesta entenderla. Si usted hubiera sido esa viuda, usted hubiera pensado, ¿tiene sentido yo darle primero comida al profeta cuando no tengo absolutamente nada más? Pero el Señor nos prueba así. A ver qué, déjeme decirle que la prueba mide su fe. La prueba le muestra a usted si usted confía en Dios o no. Usted puede decir, yo confío en Dios, que Dios va a suplir esto y esto, pero usted dice, pero por si acaso. Déjeme decirle, el momento que le pasa por la mente, por si acaso, o algo similar, y usted piensa, pero si Dios no suple, yo voy a hacer esto. Ahí no hay confianza. Ahí lo que hay es confianza en sí mismo. Ahí lo que hay es desesperación por hacer por sí mismo y no tener que confiar en Dios. Es importante confiar. La confianza anticipa el futuro. Cuando usted confía en alguien, usted está anticipando que todo va a salir bien con esa persona. Que no importa la situación, esa persona va a estar ahí para ayudarle, para apoyarle, para ayudarle. Pero usted está anticipando ese futuro. Déjeme decirle que ninguna relación puede sobrevivir donde hay desconfianza. Si hay desconfianza en el matrimonio, por lo general termina en divorcio.
o infidelidad. Cuando hay desconfianza en la relación con Dios, produce duda, conflicto, confusión. Alabados a Dios, aleluya. Y falla. Es importante confiar en Dios. Lo contrario a confiar es dudar. Lo contrario a confiar es preocuparse, desanimarse, afligirse. ¿Sabe algo? Jesús presentó el remedio para la desconfianza en Mateo 6. Él dice que examinar los lirios del campo. Alabado Dios, aleluya, santo. Que ni hilan ni nada ahí. Y ni aun Salomón estaba vestido tan lindo como estas flores. Mirad las aves del campo, que para nosotros son criaturas de poca importancia. Pero mi Dios suple su necesidad. Es rara la vez que una ave se muere de hambre. Porque en una forma o la otra Dios suple. Y Jesús, dando estos ejemplos, nos reta a nosotros a que confiemos en el Señor. Y luego termina diciéndonos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros queremos ver primero la añadidura para entonces buscar el reino de Dios, y no es así. Usted sabe que las naves, sea una nave marítima o sea un avión, siempre tienen un capitán. El capitán, señalan al capitán para que haga todas las decisiones importantes, para que se ocupe de las emergencias y los peligros que pueden haber, para proteger a todos. ¿Usted sabe por qué es que nosotros nos desesperamos y nos angustiamos? Porque el Señor va con nosotros, pero no lo tenemos por capitán. Porque no le hemos entregado el timón, no le hemos dicho, Señor, dirige tú esta nave, que es mi vida. Estamos como los discípulos que cuando se levantó la tormenta se desesperaron y dijeron, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? En vez de confiar que mientras ellos estaban con el Señor nada les iba a suceder. Jesús lo llama hombre de poca fe. En el libro de Jeremías, el capítulo 17, del versículo 7 al 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová. Y escucha esta descripción muy bonita. Y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, ni que su hoja, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Yo quiero ser como ese árbol. Yo quiero confiar en Jehová con todo mi corazón y no confiar en mi propia inteligencia. Yo hablaba ahorita de los discípulos en la tormenta en Marcos 4. El Señor Jesús calmó aquella tormenta. Pero ¿sabe algo? El Señor no siempre calma las tormentas. Algunas veces el Señor calma a sus hijos. Cuando a Pablo lo habían arrestado y lo llevaban a Roma, el Señor le advirtió que iba a haber una tormenta y que la tormenta, el barco se iba a hundir. No, el Señor no le dijo que iba a calmar la tormenta, pero calmó a Pablo. Le dijo, yo te he dado la vida de todos los que están en la nave. Quiere decir que Pablo podía confiar. Había tormenta.
Los de la tripulación hicieron todo lo posible, tiraron todo el cargamento pensando que podían salvar la nave, no la pudieron salvar. Pero el Señor salvó su vida. Job, en medio de todas sus pruebas, Dios lo calmó y continuó confiando en Dios. José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto por tantos años, no dejó de confiar en Dios. David, cuando era perseguido por el rey Saúl, no dejó de confiar en el Señor. Esteban, cuando lo estaban apedreando, no dejó de confiar en el Señor. A veces Dios calma la tormenta, pero a veces nos tiene que calmar a nosotros. Y si confiamos en Jehová, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, estaremos calmaditos. Estaremos confiando. Sabiendo que el Señor que nos está permitiendo pasar por esa dificultad, nos va a traer a salvo. Sin problema ninguno, porque para Él no hay nada imposible. Recuérdese que el Señor siempre está cerca. Siempre se fija en nosotros. Como estudiamos en la clase dominical hoy, Él siempre oye el clamor de su pueblo. ¿Sabe algo? Yo estaba buscando y solamente encuentro una persona en la historia que Dios abandonó. Y fue al Señor Jesús cuando estaba en la cruz y gritó, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Porque era necesario que Él pasara aquella copa amarga solo. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Así es que en este día, yo te pregunto si te sientes abatido por esta pandemia. No te desesperes como los demás. No te confundas. La desesperación y la duda solamente te alejará de Él. Tenemos que confiar en Él como lo hizo Job, como lo hizo la viuda de Sarepta, como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos, como lo hizo Daniel. Tenemos que confiar en Él. Y la confianza traerá paz a tu vida. Y la confianza en Dios te convertirá en una bendición para los que están a tu alrededor. Si en este día este pequeño consejo ha tocado su vida y usted desea la oración, yo les voy a pedir que alce su mano. Amén. ¿Alguien más que desea la oración en este día? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Bien, yo le voy a pedir al hermano que pase al frente. Aleluya, aleluya, aleluya. Le voy a pedir al hermano Ángel que venga y ore por él. El Señor conoce su necesidad para que el Señor supla esa necesidad. Vamos a orar en estos momentos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la confianza necesaria para que en medio de la tormenta estemos calmados. Para que no importando las circunstancias, no dejemos de confiar plenamente de todo corazón en Él. Y que el Señor no permita que nosotros confiemos en nuestra propia inteligencia. ¿Hay alguna otra persona que desea la oración? Amén. Que Dios le bendiga. Pase por aquí, por favor. Aleluya. Pase por aquí. Hermana, pase por aquí. Le voy a pedir a la hermana Sol que venga y ore por ella. Vamos a orar en estos momentos. Oh, bendito Dios.
iglesia está pasando por momentos de crisis. Hay tanta confusión, hay temor, hay desesperación aún en medio del pueblo de Dios. Pero tu palabra nos dice que confiemos en ti de todo corazón y que no confiemos en nuestra propia inteligencia. Venimos delante de ti pidiéndote, oh bendito Dios, que tú nos permitas confiar en ti plenamente, no importando las circunstancias. Que tú nos dirijas, que tú nos hables. Oh Señor, que tú nos llenes de esa fe, de esa confianza que nos permite enfrentar todas circunstancias. Señor, si hay alguno en estos momentos que está viendo esta predicación, que necesita ser consolado, que necesita ser fortalecido, te suplico en estos momentos que tú extiendas tu mano soberana, que tú le toques. Te suplico, Espíritu Santo, que tú ministres, que le levantes. Oh, bendito Dios, y le fortalezca. Que confiemos en ti sobre todas las cosas, Señor. Oh, bendito Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Ministra en estos momentos a cada vida que necesita un toque de tu Santo y bendito Espíritu. Obra en estos momentos para la honra y la gloria de tu Santo y bendito nombre. Quita toda barrera, todo impedimento que pueda haber. Quita toda duda, Señor, toda confusión, todo temor. Y permite, Señor, que te podamos servir con toda libertad. Obra en nuestro medio, Jesucristo. En el glorioso, bendito y dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y te daremos a ti toda la honra, toda la gloria y el primado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Y cantemos juntos. Tú eres Bendito Dios. Que en tu momento, Señor, te suplico que te hayas agradado de todo lo que hemos hecho. Donde hemos fallado, te hemos ofendido, te doy gracias por este grupo, Señor, que ha hecho el esfuerzo de venir a tu casa de oración. Te pido en estos momentos que hemos de salir, que tú vayas por cada uno de nosotros, que veles sobre cada una de nuestras vidas y ministres en una forma directa a cada uno, Señor. Ve ahora con nosotros y vela sobre nuestras vidas hasta que estemos de regreso en este lugar. Era que los hermanos por alguna razón no pudieron estar aquí en este día. Presente también a ti, Señor, que le bendiga, que le ayude, que le guíe. Para la honra, la gloria, gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saludados unos a los otros en el nombre de